Ya está por aquí de nuevo Esteban Provencio y para hablarnos del tema que ya hemos anunciado en el sumario de entrada, pero que prefiero que sea el mismo que nos introduzca. Buenos días, Esteban. Bienvenido a esta semana sí, semana no, que vamos a tener de aquí a 5 días. Semana radiofónica, quiero decir. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, señoras y señores de Radio Guadalajara? Sí, bien, como dices, semana y semana. Eh, pues hoy vamos a hablar de periodismo, de lo que yo creo que fue en su día pionera del periodismo y de otras muchas cosas que luego hablaremos aquí en la provincia de Guadalajara. Creo que ya hemos hablado en su momento aquí en este mismo espacio, pero vamos a refrescar, si te parece, un poquito la memoria. No sé si te acuerdas que repasamos la prensa histórica de la provincia Ajá. y hablábamos, nos deteníamos en los anuncios simpáticos, curiosos, Sí. que reflejaban la realidad del comercio en distintos puntos de la provincia de Guadalajara. Bien, pues entonces hablábamos, José Luis, lógicamente de los periódicos donde se insertaban esos anuncios. Unos periódicos que por lo general tenían una corta vida y eran impulsados pues por personas entusiastas, ¿no? Uno de ellos era La Tienza Ilustrada. Y allí nos resultó curioso porque no era normal que en su época, estamos hablando ya a finales del 19, el año del desastre, que nos encontramos la presencia de una mujer. Se llamaba Isabel Muñoz Caravaca y de ella vamos a hablar hoy. Así Nos es. encontramos. Isabel Muñoz Caravaca, que enseguida vamos a ver quién fue y por qué es tan importante tenerla en cuenta hoy en día. Efectivamente. Bueno, pues nos encontramos un primer artículo de Isabel Muñoz Caravaca en el que habla en la Tienza Ilustrada de 12 de marzo de 1898, que decía lo siguiente y tenía un punto de vista crítico sobre la propia Atienza. Y decía, todo lo que se habla de Atienza es de su historia, de su antigüedad, todo es pasado, nada es presente. Dice, Atienza no es de hoy. Entonces tenemos una voz crítica que tampoco era usual, por cierto. De esta mujer nos encontramos otro artículo en la revista aparecida en diciembre en 1898 sobre la bandera de la caballada. También un artículo sobre el jueves lardero, en fin, es una presencia constante la suya y sobre todo es muy, muy importante. Por cierto, para ser exactos hay que decir que tampoco era la única mujer, porque hemos leído también los poemas de Elvira Solís, pero sobre todo era la que más escribía y yo creo, me atrevo a decir que era una de las almas de esta publicación. Luego en la revista Atienza Ilustrada se transforma en La Alcarria Ilustrada y se traslada a Jadraque, donde estuvo de 1900 a 1902. Bueno, pues el primer número eh, de esta revista en el que explica por qué de esa transformación y ese traslado, bueno, pues ese artículo donde se explica todo lo firma Isabel Muñoz Caravaca. Pero es que incluso, no sé si te acuerdas, José Luis, que hablábamos de los anuncios de los periódicos. Mira, los vuelvo a recordar. Hay un libro en venta, vamos, que se promociona, que se vende en Madrid, pero los anuncios están insertos en el periódico. Hay un libro que se llama Principios de Aritmética, lo escribe Isabel Muñoz Caravaca. Otro, Elementos de la teoría del solfeo, también de esta mujer, de Isabel Muñoz Caravaca. Y quizá hubiera alguno más por ahí. O sea, Este- manejaba varias artes y disciplinas, por lo que veo, sí, sí, desde las sí, sí. matemáticas y bueno, la aritmética hasta la música. Total, total. Bueno, pues después de esta presentación un poco larga, vamos a conocer un poquito más la historia de esta mujer. ¿Quién era en realidad Isabel Muñoz Caravaca? Para eso nos hemos ido a una página de Antonio Herrera Casado en la que habla de alcarreños ilustres. El autor de esta reseña es José Luis García de Paz y nos dice que esta intelectual de principios del 19, o sea, de finales del 19 y principios del 20, pues era una maestra afincada en Atienza después de muchos avatares. Fue en realidad
una mujer adelantada, adelantadísima a su tiempo. Desarrolló una labor pionera y poco conocida, y lo hizo tanto como maestra, como periodista y también, y esto lo desconocíamos, José Luis, como científica. Anda. Dice José Luis García de Paz que Isabel Muñoz Caravaca fue una de las primeras mujeres liberales de Guadalajara. Posteriormente se trasladó su ideario al socialismo, aunque nunca se afilia a ningún partido o sindicato. Fue un poco por libre. Isabel nace en Madrid el 3 de agosto de 1848. Sus padres pertenecían a la burguesía ilustrada de la época y ella, acorde con ese ambiente, pues acabó magisterio, estudió francés, estudió música, con lo que tenemos una mujer, José Luis, pues ya Ujú. preparada, bastante preparada. Se casa en 1874 con un matemático bastante mayor que ella, un matemático que, por cierto, procede también, por lo menos su familia procedía de Jadraque. Ajá. Con él era viudo, pero no tenía hijos. Con él tiene 3 hijos y comparte la pasión por la ciencia, la cultura y las matemáticas. Ujú. Dice en su reseña José Luis García de Paz, que por cierto se remite también a un artículo de Juan Pablo Calero, que Ambrosio, el marido de Isabel, escribió libros de texto sobre aritmética y matemáticas. Junto a él, Isabel se dedicó al estudio de la astronomía y fue miembro de la Sociedad Astronómica Francesa. O sea, sigue Isabel en un ambiente Ujú. de, Sí, de- desde de luego, amor por la cultura. sí, desde luego. Y por la ciencia, por lo que vemos. Claro. Ambrosio muere en 1895 a los 72 años y entonces Isabel dice, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Opta a una plaza en la Escuela de Niñas de Atienza, y aquí es donde empieza la relación con nuestra provincia, la gana y se instala con sus 3 hijos allí. Tenía 47 años. Ujú. Entonces, aquí en Atienza, Isabel no solo daba clases a niñas, sino también a trabajadores en la escuela nocturna para adultos y a jóvenes que se preparaban para el ingreso en la escuela normal de la ciudad de Guadalajara. Ujú. Decía Isabel, y aquí se ve un poco también la gran, bueno, pues el nivel moral de Ujú. esta mujer. Decía Isabel, eh, y también creo que es una de las razones de que fuera una adelantada, que los maestros eran los primeros obreros de la inteligencia y que ella no había llegado a Atienza para enseñar a las niñas a manejar estúpidamente una aguja. O sea, ella había llegado para enseñarlas y para prepararlas. Ujú. Isabel, ¿te acuerdas que hemos hablado de los anuncios de los periódicos? Publicó en 1899 en Madrid unos principios de aritmética con las lecciones que impartía en Atienza. A Ujú. principios del 20 ya, estamos a caballo entre 2 siglos, publicaría en Madrid unos elementos de la teoría del solfeo, destinada a facilitar el aprendizaje de la música. Son los 2 libros de los que hemos hablado, José Luis. Sí, así es. En Guadalajara fue la anfitriona de Camille Flammarion, presidenta de la Sociedad Astronómica Francesa, porque vino a Mazán, en la provincia de Soria, a Sí. observar el eclipse de agosto de 1905. Ujú. Pues aquí este lugar reunía unas buenas condiciones Ujú. para observar este eclipse. Bueno, y que no pilla Fue tan muy, lejos de Almazán de Atienza, que es donde residía esta señora, claro. efectivamente, mira, fue muy criticada su presencia en esta exposición científica en un artículo lleno de prejuicios en una revista, en la revista madrileña Gedeón. Pero ella le contestó airadamente y con muchos argumentos científicos desde Flores y Abejas, Ujú. la revista Flores y Abejas. Entonces, contestó como decimos, en un artículo muy científico y en el que demostró todos sus conocimientos. Era una mujer que no se callaba y todo lo que contestaba lo contestaba con fundamentos. Ujú. La actividad en la que Isabel destacaría más en Guadalajara fue la periodística, ¿no?
trataba temas no necesariamente destinados al público femenino, ¿no? Comenzó escribiendo sobre temas de la historia de Atienza en la Atienza Ilustrada, como hemos dicho, entre 1898 y 1899. Y luego sería colaborador habitual de la publicación Flores y Abejas entre 1900 y 1914. También dicen que podía haber escrito bajo seudónimo en El Republicano, en la sección de noticias educativas. Publicó muchos artículos en otros periódicos. José Luis, Isabel se definía en aquel tiempo, estamos hablando de principios del 20, como feminista y decía cosas como que las mujeres, iguales por naturaleza a los hombres, ni están en el mundo para dominarlos ni para ser dominadas por quienes no son ni valen más ni menos que ellas. Ese discurso a principios del 20 ya era muy avanzado, por Ujú. eso es una mujer muy avanzada a su tiempo. Era partidaria del voto feminista y de que las mujeres pudieran alcanzar la plenitud de derechos civiles y políticos. Estamos en la época en la que estábamos, José Luis, y en la ciudad en la que estábamos. Ujú. Yo no sé si estaba en Atienza o en Guadalajara, pero en cualquier caso era una posición bastante avanzada. Mira, Isabel preconizaba la defensa de la justicia, no el ejercicio de la caridad, al contrario que otras mujeres de la burguesía de Guadalajara. Alentaba la acción social y política. Dice, solo me encuentro bien al lado de los que van los primeros caminos de la revolución teórica, pero no la violencia. Dice, yo no aplaudo ningún atentado en ninguna forma. Luego también tenía otras posiciones muy interesantes. Era contraria a la crueldad con los animales. Dice, hizo una campaña desde su escuela contra el rito sangriento del gallo del jueves lardero en Atienza y criticó en ese momento la fiesta de los toros tan presentes en la provincia. O Ujú. sea, ya era, fíjate, si en este momento hay un debate entre taurinos y antitaurinos a primeros del siglo XX, ya tenía personalidad, Ujú. tenía personalidad. Entonces, bueno, pues yo creo que es una mujer avanzada a su tiempo. Tuvo bastantes encontronazos con sus oponentes políticos, José Luis, y en 1905 en Atienza se la criticó desde la iglesia, pero dentro de la iglesia. Dice que tuvo bastantes encontronazos con un predicador jesuita, el padre Cárdenas, que la criticó desde el púlpito, predisponiendo al lugar contra ella. La prensa de derechas dice que se detuvo frecuentemente publicando datos de su vida privada y familiar. Isabel fallece en Guadalajara en 1915. Todo esto, José Luis, recuerdo, aparece en la web de Alcarreños Ilustres de Antonio Herrera Casado. Es un artículo de José Luis García de Paz basado a su vez en otro de Juan Pablo Calero Delso. Se me ocurre solo una cosa para terminar, que Atienza es o ha sido una cuna de mujeres avanzadas, porque aparte de Isabel Muñoz Caravaca, yo creo que le hemos dedicado aquí Sí, otro programa. si es la mujer que yo estoy pensando que es, sí, pero bueno, a lánzalo. Luisa, a Luisa de Hombre, por Medrano, supuesto. la considerada por unos como primera catedrática europea, Ujú. nacida en aquella Tienza que en el siglo XVI pertenecía a la provincia de Soria. Bueno, pues dos mujeres destacadas, destacadísimas en la historia, que nacieron, tienen una relación estrecha Con la con tienda. Atienza Ujú. y por tanto con nuestra provincia. Una nació en Madrid, terminó en Atienza, murió en Guadalajara. Otra nació en Atienza por aquel entonces en la provincia de Soria, que ahora pertenece a Guadalajara. Y esta es la semblanza que quería traerte aquí Ujú. en estos días de una mujer que a finales del siglo Espérate que me estoy perdiendo, ahora estamos en el 21. Sí, pues al final Nació del 19. solamente a finales del 19, principios del 20, bueno, pues hizo todo aquello, una mujer con Sí. personalidad, se cogió los bártulos, se fue a Tienza y ejerció una labor de educación de las niñas, una labor periodística y yo creo ¿No? que Y que una labor también de desde esa valentía reivindicación. que suponía el hacer todo eso siendo mujer al final del siglo XIX y levantar
la voz al respecto de determinados temas, siendo mujer en el siglo XIX y en una Siendo mujer y en el ambiente en el que en estaba. ambiente rural Un de la hombre Sierra lo de podía y le Guadalajara. podían criticar, pero es que era mujer. Yo creo que es justo hacerle ese homenaje como una de las avanzadas de ese movimiento que ha desembocado, bueno, Ajá. pues, en la libertad que tenemos hoy. Muchísimas gracias, Esteban Provencio, por estas investigaciones, por esta en concreto, por habernos traído aquí a Es la Mañana de Guadalajara y nada, ya volvemos a hablar el próximo lunes del tema que usted tenga bien sugerirme. Muy bien, José Luis, muchísimas gracias.